Ok. Buenos días, profesores, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de ahora, llamada Angioedema Hereditario. Agradezco la asesoría de la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández para la realización de esta presentación. Mi nombre es Raquel Abigail López Enríquez, soy residente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Vamos a dar inicio con la definición de angioedema hereditario. Esta es una enfermedad genética rara que se va a manifestar con episodios recurrentes que muchas veces pueden ser autolimitados de edema, hinchazón en la piel o también en regiones submucosas que más comúnmente va a afectar a los labios, puede afectar o dar edema laríngeo y eso provocar a la larga muerte por asfixia o bien acompañarse de ataques de dolor abdominal intensos. El mediador biológico que participa en esa enfermedad es la bradicinina, que más adelante vamos a ver en la presentación que tiene un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad. En cuanto al angioedema hereditario, puede deberse a una deficiencia o bien defectos de ese un inhibidor o bien por otros mecanismos. De igual manera, vamos a explicar muy detenidamente en qué consiste el segundo inhibidor para entender un poco acerca de esta enfermedad. No podemos iniciar hablando de esta enfermedad si no hablamos un poco de la historia de cómo se descubrió la misma. La primera descripción de la enfermedad fue por Marcello Donati en 1586 en su Tratado de Terapéutica Médica, descrito en Italia como de Medicina e Historia Mirabili, en donde describía el antecedente de un paciente con angioedema hereditario, el cual cursaba con ataques de angioedema, pero no manifestaba urticaria. Es hasta 1882 que el médico alemán Henry Irianus Klinke describe una serie de informes de casos en donde los pacientes tenían angioedema hereditario y fue el primer informe de serie de casos descrito en la literatura. Se le conoce a Henry Klinke como el padre de la neuroinmunología por su descubrimiento en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades neurológicas a través de la técnica de punción lumbar. De hecho, una de las agujas para utilizar en las funciones lumbares se denomina aguja de Quincke. Y hay ciertos artículos que denominan edema de Quincke por ser el primero que pues informó acerca de esta enfermedad, sobre todo a aquellos pacientes que se limitan a tener angioedema en lo que es la cara o bien los labios. Es hasta 6 años posterior a esta serie de informes de casos que en 1888 uno de los genios de la medicina clínica, considerado el padre de la medicina moderna, que es Sir William Osler, que describió el patrón hereditario autosómico dominante de esta enfermedad. Su caso índice fue una paciente de 24 años que si buscamos en la literatura se encuentra como señora H. Ella tenía periodos de recurrencia de angioedema en sus partes íntimas y también describía que tenía 28 familiares que de igual manera habían tenido antecedentes de angioedema. Incluso describía a Sir William Osler en uno de sus informes que había un caso fatal descrito de muerte por asfixia secundario a un edema laringio. Entonces, Sir William Osler en sus artículos denomina esta enfermedad como edema angioneurótico hereditario por esa característica que presentaba esta paciente de 24 años. Fue hasta 1963 que gracias a los avances en técnicas de laboratorio, Virginia Donaldson describe el defecto molecular que hay en la proteína de ese un inhibidor que vamos a ver más adelante. Esta enfermedad es poco frecuente, hay una prevalencia de 1.1 hasta 1.6 por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Y aunque se considera un evento raro, la característica más relevante de esta enfermedad es la amenaza de edema laringio, que puede llevar a la asfixia y la muerte. Más del 50% de los pacientes manifiestan que alguna vez en su vida han tenido un ataque laringio. Y una característica pues importante de esta enfermedad es que no va a diferenciar entre etnias, no va a diferenciar entre sexos, pero hay una mayor prevalencia o tiende a ser mucho más grave en las mujeres por muchas cuestiones más que todo hormonales. Esta presentación que traigo de este gráfico a su mano izquierda pueden ver los artículos que se han publicado acerca de la recurrencia de malaringio, que fue un estudio de un multianálisis de varios artículos que van desde 1975 hasta el 2020. Y como vemos, hay algunos en círculos que representan los números de muerte de los pacientes por edema laringio. Por ejemplo, en 2014 describen al menos 270 muertes secundarias a este síntoma. Entonces, pues sí es de relevancia el hacer el diagnóstico en estos pacientes porque en algunos puede llegar incluso a ser fatal.
En cuanto a la epidemiología en el CRAI, tenemos hasta la fecha descritos ya confirmados por mutaciones genéticas alrededor de 6 pacientes. Las características de esos estudios es que la edad varió desde 3 hasta 23 años, con un promedio de 12 años, y más del 50% de los pacientes describieron como manifestación inicial de sus síntomas los síntomas respiratorios, siendo el 83% de los casos un angioedema hereditario de tipo 1. El retraso del diagnóstico varió desde 1 hasta 41 años, con una media de 12 años. 2 pacientes no tenían ningún antecedente familiar de angioedema, y 50% de los pacientes presentaban mutaciones en un gen que se denomina SERPIN, que es una serpina. Además, se identificó un paciente que no tenía mutación en las características genéticas que se estudiaron. Ahora bien, el angioedema hereditario se puede clasificar en 2 variantes, en C1 inhibidor con deficiencia o C1 inhibidor normal. En el caso de C1 inhibidor o deficiencia de este, vamos a tener una mutación normalmente en SERPIN, pero vamos a ver más adelante que existen más de 400 mutaciones que pueden ser descritas en la enfermedad. En el caso de C1 inhibidor deficiencia del mismo, vamos a tener 2 variantes, C1 inhibidor angioedema hereditario tipo 1 o angioedema hereditario tipo 2, en donde la característica principal en el angioedema hereditario tipo 1 va a ser la falta de síntesis de C1 inhibidor, mientras que en el tipo 2 vamos a tener una proteína que es anormal y no funcional. Por eso es que se caracteriza por llamarse también angioedema con C1 inhibidor disfuncional. Pero todo eso, ¿qué es C1 inhibidor? ¿Por qué estamos hablando tanto de eso? El inhibidor C1 inhibidor es una serie en proteasa, y muchas veces es importante conocer el significado de las palabras porque estas nos llevan a lograr que dimensionemos una definición. Proteasa, prote, que viene del griego y del latín, que significa sustancia fundamental, y asa, que en la química se utiliza como la palabra enzima, nos da una idea de que las proteasas son enzimas que causan proteólisis. ¿Proteólisis de qué? De enlaces peptídicos. Entonces, un inhibidor va a formar parte o va a tener una función en todos los sistemas, sobre todo del complemento, del sistema de contacto, que va mediado también por otros sistemas de la coagulación, como el factor 12, y también en menor medida va a tener participación en el sistema de fibrinolisis a través de interactuar en la conversión del plasminógeno en plasmina. Como vemos, todo este conocimiento lo podemos plasmar en esta imagen. Vamos a tener de esa manera que el inicio de la activación del sistema de contacto va a ser por el factor 12, como tenemos en la imagen, en ese lado. El factor 12 se convierte a factor 12 activado, como vemos con la línea gruesa representada, y también la precalicreína se va a transformar en calicreína plasmática. Eso ayudado por el factor 12A activado. A su vez, la calicreína plasmática, como vemos en las líneas punteadas, tiene una retroalimentación positiva, es decir, va a activar aún más el factor 12A. ¿Y para qué sirve la calicreína plasmática? Se va a escindir el cininógeno de alto peso molecular. ¿Y qué es un cininógeno? Pues es un precursor polipeptídico. Y un polipéptido que es muy importante en esta fisiopatología es la bradicimina. El cininógeno de alto peso molecular se va a escindir por medio de la calicreína plasmática que está activa y se va a unir al receptor que se encuentra en las superficies de los tejidos y también a lo largo del lumen de los vasos sanguíneos. Cuando se une, eso provoca una salida de líquido extravascular y por lo tanto el paciente se va a manifestar con características de edema que puede ser, como vimos, no solo angioedema, sino también edemas laringeos que pueden llevar a muerte por asfixia. Además, en el sistema de coagulación, el factor 12A va a activar al factor 11 para que se convierta en su forma activa. Y el factor 11, si recordamos, hay pacientes que tienen deficiencias del factor 11 y característicamente pueden tener hemofilia C. Pero nada más quiero que tengan en cuenta eso porque más adelante ustedes podrán pensar, tiene mucha participación el C1 inhibidor en la cascada de coagulación, en la cascada de complemento. Sin embargo, no se ha demostrado que pacientes con angioedema hereditario tengan un mayor riesgo de hemorragia o trombosis. En el sistema fibrinolítico, la calicreína plasmática activa el plasminógeno para que se convierta en plasmina, y la plasmina tiene una actividad en la degradación de la fibrina. C1 inhibidor
causa una regulación de todo este sistema y también en el sistema de complemento, ya sea la vía clásica o la vía de la lectina. La vía clásica conformada por el sistema del complejo C1, C2 o C4, o bien a través del sistema de lactina, que es a través de también polipéptidos de tipo 1 y 2. Entonces es importante que tengamos en mente a lo largo de la presentación esa imagen, porque de ahí surgen el por qué mandamos C1 inhibidor, por qué mandamos C4, C1 funcional, o bien otros participantes que forman parte del sistema de complemento. Y por qué es que a través de la bradicinina es que surge toda la fisiopatología del edema. Bien, ahora el papel de la bradicinina que tiene en esta enfermedad, sabemos que el principal mediador de la inflamación en el angioedema hereditario, tanto tipo 1 como tipo 2, va a ser la bradicinina. Y la bradicinina, como vemos acá, si contamos cada uno de los bloques que tenemos en la imagen, son 9. Entonces, la bradicinina es un nonapéptido que se genera cuando la kallikreina plasmática pues escinde el cininógeno de alto peso molecular, como veíamos en la imagen previa. Lo que les quiero traer a cuenta aquí es que a través de la degradación de la bradicinina podemos comprender por qué los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que pueden utilizar algunos pacientes para problemas de hipertensión arterial pueden generar edema. La bradicinina se va a escindir por lo que son carboxipeptidasas, N y M, y posteriormente se va a degradar a una forma o un péptido que es de menor tamaño molecular como la desarbradicinina. La desarbradicinina tiene una mayor afinidad con la enzima convertidora de angiotensina 2 hasta llegar hasta el receptor B1 de la bradicinina. Entonces, muchas de la fisiopatología de un angioedema adquirido se puede pues explicar por esta degradación que ocurre de la bradicinina. Y es importante, así como vemos en la historia, cómo a Sir William Osler se le conoce como el padre de la medicina moderna, porque era capaz en ese tiempo de sintetizar la fisiología de las enfermedades, de comprenderlas y llevarlas hasta la comprensión de una fisiopatología. Muchas veces el paciente nos está diciendo de una sola vez el diagnóstico tal como él citaba. Y es que esta enfermedad se presenta por una serie de pródromos, que un pródromo son los signos y síntomas premonitorios antes de aparecer la enfermedad y que nos pueden ayudar a describir o mitigar la gravedad y poder establecer una terapia adecuada. Eso fue un artículo que habla sobre los signos y síntomas que preceden a los ataques de angioedema hereditario. Fueron alrededor de 50 sitios en donde se estudió a más de 11 países. La mayoría de los pacientes informaron haber experimentado pródromos. 2/3 indicaron que los pródromos antecedían más del 50% de los ataques, sobre todo ataques que percutían a nivel abdominal o bien en sus extremidades y podían ocurrir desde unas pocas horas hasta 2 días antes de los ataques. Y es importante que por sistemas también tengamos en consideración que pueden existir pródromos que pueden ser desde la piel o puede ser desde cefalocaudal, desde eventos neuropsicológicos hasta pues alteraciones orgánicas. En el piel la manifestación más importante o una advertencia más distintiva va a ser el eritema marginado, que muy común vamos a verlo en los niños, pero también pueden aparecer en los adultos. En cuanto al sistema mental y cognitivo, el paciente puede presentar como pródromo fatiga mental, ansiedad, irritabilidad, sensación de nerviosismo o inquietud, y a nivel neurosensorial puede cursar con parestesia, picazón, ardor local, analgesia y también presión. A nivel abdominal puede manifestarse con anorexia, náuseas, malestar estomacal, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, gases, incluso sed y hambre. Y menos comúnmente van a ser los pródromos respiratorios como síntomas pues, de alguna alergia como estornudo, rinorrea, disnea, incluso picor en la garganta, sensación de asfixia o estridor, síntomas urogenitales como sensación de disuria, dolor o bien incontinencia, y muy raras veces síntomas cardiovasculares como sensación de dolor, palpitaciones o bien mareos o presíncope. Ahora bien, la clínica y genética del angioedema hereditario con C1 inhibidor funcional bajo, ya sea tipo 1 y tipo 2, y también la de C1 inhibidor normal, la verdad que son indistinguibles. Sin embargo, hay ciertas características, tanto genéticas como de clínica, que nos pueden ayudar
a clasificar a los pacientes. En el caso del tipo 1 y tipo 2, los ataques van a ser prolongados. El angioedema cutáneo es un mucoso recurrente, sin urticaria es la característica principal, normalmente más de 48 horas. Y la localización en el ataque va a ser más que el edema facial, va a atacar a las extremidades y en la región abdominal. La edad de inicio, la característica es que va a ser en la infancia o bien en la edad adulta joven y va a empeorar junto con la pubertad. Y genéticamente vamos a tener que tiene una penetrancia completa, siendo esa enfermedad autosómica dominante. El 75% de los pacientes pueden tener antecedentes familiares positivos, sin embargo, un 25% pueden tener mutaciones de nuevo, es decir, sin tener antecedentes familiares. Y esto podemos compararlo con las características de ser un inhibidor normal, que la edad de inicio va a ser después de la infancia. Y más que el ataque a las extremidades, va a ser la localización del ataque a nivel facial, además a predominio de ausencia de eritema marginado, hemorragias cutáneas van a ser raras y puede tener incluso términos o intervalos libres de la enfermedad. A propósito de esto, un caso clínico se publicó acerca de ese angioedema hereditario con intervalos pues, de la enfermedad más prolongados en el centro de alergias. En cuanto a la genética, tenemos que en el predominio va a ser sobre todo a mujeres, los hombres también pueden ser mutadores que son silenciosos, particularmente si tienen pues un inhibidor normal con una subclase que afecta al factor 12. Los detonantes de la enfermedad a menudo pueden ser impredecibles, pueden ir desde traumas, desde estrés, fatiga, infecciones o bien hormonales como los estrógenos, sobre todo relacionado al angioedema hereditario según un inhibidor normal con alteración del factor 12. Y a característica principal vamos a tener el angioedema hereditario en ciertas consideraciones especiales como son las mujeres, las embarazadas y los niños. Les traje bien este artículo que habla sobre las tendencias de diagnóstico erróneo en pacientes con angioedema hereditario desde el entorno clínico del mundo real, que fue un estudio en donde se descubrió, o las conclusiones principales eran que la edad media de inicio del angioedema hereditario era los 12 años. Y llama la atención que el 42% de los niños tenían historia o antecedente familiar de angioedema, pero un 65% no presentaban historia de o antecedentes familiares de la misma y fueron mal diagnosticados en su primer ataque. Muchos de los casos o los diagnósticos más comunes erróneos eran apendicitis aguda o bien angioedema alérgico. Lo que se pudo concluir en este estudio es que los pacientes con angioedema hereditario no diagnosticado tenían un riesgo de mortalidad por arriba del 30% que aquellos que tenían un correcto diagnóstico. Los puntos claves que describían en este artículo es que a todos los niños que tienen padres con antecedentes de angioedema se les debe estudiar por la alta sospecha, pues ya vimos que es una enfermedad autosómica dominante que puede tener un carácter hereditario y que el dolor abdominal recurrente, inexplicable, es decir, el paciente que hace le hizo una ultrasonografía, una colonoscopia, una endoscopia o cualquier otro estudio para descartar algún problema gastrointestinal y el paciente persiste con ataques agudos, esa puede ser la principal característica en los niños de presentación de esta enfermedad. Además, en los niños se debe de medir después de que cumplen un año de edad los niveles de C4, nivel de inhibidor C1 y las pruebas de función del inhibidor C1, como vamos a ver más adelante. Otros puntos claves que tenemos que tener a consideración es que los niños quizás puede ser mucho más difícil que nos hablen o nos describan qué es lo que están sintiendo. Algunos niños tienen ataques en donde pues sus prodromos se caracterizan por tumefacciones dolorosas, ya sabemos, sin urticaria, pero también el llanto, las rabietas pueden ser características en los niños más pequeños. Y en niños más grandes, estos pueden tener o confundir, sobre todo si tienen también otras enfermedades alérgicas, la sensación de picor o de descarga, que en realidad es un edema laríngeo, lo pueden confundir también con infecciones de las vías respiratorias superiores. Además, los ataques van a empeorar, sobre todo en la pubertad, en relación también a cambios hormonales, y las mujeres se ven más afectadas relacionados pues esto con los niveles altos de estrógeno y pueden empeorar sus síntomas. Además, lo que les comentaba, que el hallazgo cutáneo en los niños va a observarse mayormente por un eritema marginado y sobre todo puede preceder a los ataques. En el caso de las mujeres, vamos a tener en consideración que el 35% de las mujeres va a tener o va a asociar el incremento de sus ataques en cuanto a la menstruación. Aunque sabemos que es difícil hacer una diferencia del dolor abdominal que se presenta por un ataque de un angioedema
En contraposición con el dolor que puede presentar una paciente con menstruación, si esa paciente tiene un dolor abdominal intenso y mejora con el tratamiento del angioedema hereditario, pues eso no puede sugerir el diagnóstico. En cuanto a la anticoncepción, al momento se describe que las pacientes que requieran utilizar anticonceptivos orales, se sugiere que estos sean solo de progestágeno y no de estrógenos por las características que pueden presentar o aumento de los síntomas relacionados a los estrógenos. Y en cuanto a la fertilidad, aún no han habido pues estudios hasta la fecha con respecto al efecto que los medicamentos que se utilizan para tratar el angioedema hereditario tengan en sí mismo algún efecto en la fertilidad. Si se interna la fertilización in vitro, que es muy común hoy en día, pues entonces se recomienda que las inyecciones de gonadotropina se utilicen en aquellos periodos o meses donde el nivel de estradiol está bajo, porque pues ya vemos que los ataques de angioedema pueden volverse recurrentes por los niveles altos de estrógeno. Otra consideración que tenemos que tener en las mujeres es que una paciente con angioedema hereditario nos puede preguntar o tener ese miedo o ansiedad de qué va a pasar en su embarazo. Se describe que en un tercio de los pacientes puede aumentar la recurrencia de los ataques, un tercio de los pacientes pueden estar normal, es decir, no tener durante el periodo del embarazo ningún ataque o bien disminuir en el proceso del embarazo. El curso clínico de un embarazo tenemos que hacerle saber a la paciente que no va a describir o no va a predecir los siguientes embarazos que tenga. Es decir, puede tener en ese embarazo múltiples ataques o bien en su siguiente embarazo no tener ningún ataque. Cabe destacar en cuanto al tratamiento, aunque posteriormente vamos a hablar un poco acerca de las consideraciones en las mujeres embarazadas, cabe destacar nada más que el ácido tranexámico puede atravesar la placenta. Sin embargo, faltan estudios en humanos. Los estudios que se han utilizado para tratar de manera profiláctica a largo plazo estas pacientes no se han informado en animales al menos efectos nocivos sobre el desarrollo fetal y podemos utilizarlo pues sin ningún problema. Con respecto al tratamiento con un inhibidor derivado de plasma o bien recombinante, esas son una opción de tratamiento adecuada. Y nada más nos recalcan que si no hay un inhibidor disponible para darle a estas pacientes, entonces se puede considerar plasma fresco congelado para una profilaxis a corto plazo y también para el tratamiento de los ataques agudos. En cuanto a los andrógenos, sabemos que los andrógenos no lo vamos a poder utilizar durante el embarazo porque pueden alterar el desarrollo fetal, incluso causar masculinización. El asociamiento genético de esta enfermedad es muy importante por su característica de ser de un patrón autosómico dominante. Existe un 50% de posibilidades de herencia en cada embarazo. La Asociación de Angioedema Hereditario de Estados Unidos recomienda que todos los miembros de la familia deben de ser evaluados si hay presencia de una persona con angioedema hereditario. Por lo general, esta prueba se realiza después del nacimiento, pero si el paciente quiere hacerse un diagnóstico prenatal, se debe primero conocer la mutación que tiene el padre, porque así se pueden analizar en las células de las vellosidades coriónicas después de la 10ª semana de gestación, o bien tomar una muestra de líquido amniótico después de la semana 15 de gestación. En caso de que sea fecundación in vitro, pues sí se han descrito estudios o pruebas de estudio genético preimplantación. En cuanto a las mujeres, si se opta por una vía de parto, ya sea vaginal o cesárea, siempre se va a preferir el parto vaginal sobre la cesárea, sobre todo por el trauma que puede haber relacionado a la cesárea y que eso puede desencadenar un ataque agudo. En ellas está indicada la terapia a corto plazo si es a través de la cesárea e idealmente con C1 inhibidor. En cuanto a la incidencia de ataques de angema durante el parto vaginal, la verdad es que es relativamente bajo, y si es una paciente que ha tenido profilaxis a largo plazo, que no ha tenido ataques recurrentes, que no ha tenido ataques graves que la han llevado a ventilación mecánica o que han sugerido estancias hospitalarias en UCI, entonces no habría pues razón de utilizar una terapia de profilaxis a corto plazo. Pero si la paciente prefiere utilizar alguna terapia a corto plazo, se recomienda de forma pues rutinaria el segundo inhibidor. En cuanto a la anestesia, esta se prefiere la anestesia epidural sobre la intubación y la anestesia general significativamente por los traumas que pueden haber a la hora de la intubación. En cuanto a la lactancia materna, la lactancia puede aumentar la frecuencia de angioedema hereditario, sobre todo porque aumentan los niveles de prolactina.
Entonces, aquellas mujeres que optan por continuar con la lactancia y que ameritan el uso de profilaxis, se recomienda C1 inhibidor derivado de plasma subcutáneo o endovenoso para profilaxis a largo plazo, pero también se puede utilizar este mismo o C1 inhibidor recombinante humano para el tratamiento agudo. En el caso del ácido tranexámico, ese se excreta en la leche materna y por lo tanto va a estar contraindicado en pacientes que estén dando de lactar. En cuanto a la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal, como ya vimos con estrógenos, puede exacerbar los síntomas, está contraindicado obviamente en esta población, igual que los fitoestrógenos que se han utilizado para ya sea para los forchonos o los sofocos, tampoco se recomiendan debido a sus propiedades estrogénicas. ¿Y qué pasa con las pacientes que tienen angioedema hereditario y también tienen otros ciertos tipos de cáncer, ya sea cáncer de mama o endometrio uterino? En el caso de la incidencia de cáncer de mama en relación a las pacientes que tienen angioedema hereditario, pues no se ve o es comparable con la población en general, o sea, no tiene un incremento del cáncer sobre estas. Se debe de evitar, obviamente, el uso de andrógenos en pacientes que tienen antecedentes de angioedema hereditario y cáncer de mama. Sin embargo, no hay contraindicación para el uso de estos mismos en pacientes que tienen cáncer de endometrio o bien de cuello uterino. Los moduladores de estrógeno, por ejemplo, el tamoxifeno que se utiliza en algunos cánceres, se debe utilizar con precaución porque pueden tener efectos agonistas en los receptores de estrógenos en ciertos tejidos y por lo tanto, pues también exacerbar los síntomas de angioedema. Ahora bien, el diagnóstico prácticamente debemos que hacer una sospecha clínica, es decir, un paciente que tiene un angioedema recurrente, característicamente sin urticaria, que además tiene antecedentes familiares de angioedema, que recurre con edemas laríngeos, que no responden a antihistamínicos ni corticosteroides, mucho menos adrenalina, pues nos tiene que alertar a nosotros de que en realidad estamos ante la presencia posible de un angioedema de tipo hereditario y después lograr apoyarnos o confirmar el diagnóstico a través de laboratorios, ya sea midiendo los niveles plasmáticos de cada uno de las sustancias que pues participan en la cascada del complemento o bien el C1 inhibidor, el antígeno y también su función. Vamos a tener en esa tabla que resume muy bien las características tanto del angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2, que en el 85% de los casos vamos a estar presentes ante un angioedema hereditario tipo 1, es decir, a una deficiencia de ese 1 inhibidor. Mientras que en el 15% de los casos vamos a tener una proteína anormal y no funcional, es decir, un angioedema hereditario tipo 2. Ambos se caracterizan porque los niveles de C4 van a estar bajos, pero una característica importante para diferenciar ambos es que como hay una deficiencia de ese 1 inhibidor en el tipo 1, pues este va a estar bajo el antígeno. En cambio, en el tipo 2 no es que exista una deficiencia, sino que hay una anormalidad en su función. Entonces, vamos a tener niveles de antígeno de ese 1 inhibidor normales o incluso altos, mientras que la funcionabilidad de ese 1 inhibidor va a estar completamente bajo. En el caso de ese 1Q, que más adelante vamos a ver que el angioedema adquirido, estos niveles pueden estar altos, nos puede servir para diferenciar el angioedema hereditario de uno adquirido, en donde los niveles en el angioedema hereditario van a estar prácticamente normales. Y en el caso de los angioedemas por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, prácticamente pues no va a haber alteración en el segundo inhibidor, sino que como su nombre lo dice, es ocasionado por un fármaco. Y mayoritariamente en los niveles normales de segundo inhibidor también tenemos otras mutaciones. La principal va a ser en el factor de coagulación 12. En cuanto a los análisis de sangre de rutina, si queremos mandar hemogramas, proteínas reactivas, otros estudios de laboratorio que nos describan inflamación, pues eso no nos va a servir mucho porque prácticamente van a estar normales. Y casi el 100% va a tener un nivel bajo de C4 durante los ataques, algo que también tenemos que tener en consideración. En cuanto al test genético, sí es importante pues conocerlo, sin embargo no es requisito fundamental para hacer el diagnóstico. Sabemos que existen más de 400 mutaciones causantes de deficiencias de SERPIN1 y el 25% de esas mutaciones van a ser incluso de novo, es decir, sin antecedentes familiares. Como se es un trastorno autosómico dominante, los miembros de la familia deben someterse a pruebas de detección de la función de C1 inhibidor, la proteína C1 inhibidor y también los niveles plasmáticos de C4. Así tenemos que tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales. No podemos de una sola vez
catalogar al paciente un angiodema hereditario porque eso puede ser grave y también si no se diagnostica también puede ser mortal para el paciente. Primero tenemos que diferenciar si no es un angiodema alérgico que está mediado por mastocitos por la liberación principal de histamina por la acción de la inmunoglobulina E. La característica de estos pacientes es que algunos pueden tener angiodema no relacionado a urticaria, pero que sí van a responder al uso habitual de antihistamínicos porque es el mediador principal que participa en la fisiopatología de la enfermedad. Pueden responder a corticosteroides e incluso a la epinefrina. En el caso del angiodema inducido por fármacos, recordemos que la degradación de la bradicinina juega un papel fundamental en la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, aquellos pacientes que tienen más sensibilidad a los inhibidores de la enzima convertidora pueden tener también angiodema. Sin embargo, la característica del angiodema inducida por fármacos es que va a afectar sobre todo a partes de la cara. Y el angiodema puede ocurrir desde una semana después de comenzar el tratamiento hasta periodos después o años después de estar utilizando este tipo de fármacos. Hay factores de riesgo para padecer angiodema inducido por fármacos, sobre todo que sea de raza negra, el sexo femenino, el desarrollo de una erección anterior relacionada con el mismo fármaco, tabaquismo, más de 65 años, alergias estacionales, obesidad, cirugía o bien traumatismo a las vías respiratorias superiores, así como apnea del sueño y el uso de inmunosupresores. Y la deficiencia adquirida de ese un inhibidor, los síntomas en realidad son similares a un angiodema hereditario, pero se va a presentar no en la infancia, sino que después de la cuarta década de la vida. Generalmente son pacientes que no tienen antecedentes familiares y a menudo se va a relacionar con neoplasias hematológicas, sobre todo trastornos linfoproliferativos de células B. Y lo que les comentaba, que la característica a nivel de laboratorios clínicos, vamos a tener que los niveles de C1Q van a estar bajos, lo que puede pues hacernos útil a poder diferenciar un angiodema hereditario de una deficiencia adquirida de C1 inhibidor. Hay algunas consideraciones especiales cuando estamos haciendo el diagnóstico, sobre todo en las mujeres embarazadas, que cuando se diagnostica angiodema hereditario tipo 1 y 2 en el embarazo, las pruebas de C1 inhibidor en suero tienen que interpretarse con cautela por el hecho de que pueden estar temporalmente bajos, pero después normalizarse una vez que el embarazo ha finalizado. Entonces, las pruebas de C1 inhibidor deben de repetirse después del parto para confirmar el diagnóstico. En cuanto a los recién nacidos, la concentración de C1 inhibidor en la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos puede ser inferior al valor normal que presentan los adultos. La interpretación de los niveles y la función pueden conducir pues a un diagnóstico inexacto en aquellos bebés que tienen menos de un año. Por lo tal, es lo que les explicaba anteriormente, que los resultados de las pruebas se deben confirmar después de un año de edad. Ahora bien, adentrándonos un poco al tratamiento de esta enfermedad, hasta el 2009 la FDA no había aprobado ningún tratamiento para los ataques agudos. Lo que se utilizaba en su mayoría era plasma fresco congelado. Recordemos que el plasma fresco congelado es un producto sanguíneo que contiene ese un inhibidor, pero también tiene otras sustancias o proteínas plasmáticas que pueden ver incrementada la generación de bradicina adicional. De hecho, el nivel de evidencia para el tratamiento agudo de los ataques de angiodema hereditario 1 y 2 con plasma fresco congelado es débil. Por lo tanto, ese tratamiento nada más se debe utilizar si no hay disponibilidad de las terapias recomendadas para los ataques agudos de angiodema hereditario. El tratamiento de primera línea en los ataques agudos va a ser C1 inhibidor derivado de plasma, también tenemos recombinante humano, ecalantide y ecativan, que vamos a describir a continuación. C1 inhibidor derivado de plasma es un producto que deriva pues de la sangre humana. ¿Y qué es lo que hace ese un inhibidor derivado de plasma? Pues va a reemplazar prácticamente el déficit de esa proteína en los pacientes que cursan con angiodema hereditario tipo 1 y tipo 2. El uso puede ser tanto en niños como en adultos, sobre todo como en ataques agudos e incluso para profilaxis. La dosis que tenemos para el nombre comercial Beriner va desde 20 unidades por kilo endovenosa y previo procedimiento en los adultos va de 1000 unidades internacionales y en niños es por kilo de peso. En algunos países de la Unión Europea, el Sinris, que es otro C1 inhibidor derivado de plasma, está aprobado para mayores de 2 años. Y en Unión Europea y Estados Unidos también para profilaxis a largo plazo se ha aprobado para mayores de 12 años, en donde si es mayor de 12 años, la dosis va de 1000 unidades endovenosas cada 4 días. Sin embargo, de 6 a 11 años se reduce la dosis a 500 unidades internacionales.
El SINRIS forma parte dentro del sistema de salud de México como un medicamento huérfano. ¿Qué quiere decir eso? Que son medicamentos que se utilizan en enfermedades raras, tanto para diagnóstico, prevención, tratamiento, en donde los casos que se reportan apenas alcanzan 5 pacientes por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, pues sí está dentro del sistema de salud. T1 inhibidor recombinante, este se va a generar en las glándulas mamarias de aquellos conejos transgénicos. Y la única diferencia en cuanto al ser un inhibidor derivado de plasma es el método de glicosilación de la proteína. Esta diferencia en la glicosilación da como resultado una vida plasmática más corta que el producto recombinante. Se ha demostrado también eficacia en los ataques agudos, sobre todo en niños de 13 años o más, y en los adultos debido a angina hereditaria tipo 1 y 2. Y como hay un caso descrito de anafilaxia posterior a la aplicación de un inhibidor recombinante en una persona que era alérgica a los conejos, pues está contraindicado este medicamento si se sospecha que el paciente tiene una alergia confirmada a los conejos o bien tenemos una alta sospecha que pueda ser alérgico a los mismos. Los nombres comerciales son Ruconest y Aegarda. En cuanto al encalantide, que está aprobado en Estados Unidos para mayores de 12 años, es una calicreína. Bueno, sabemos que es una proteína recombinante de 60 aminoácidos que va a inhibir selectivamente y reversiblemente la calicreína. Si nos recordamos de la fisiopatología, la calicreína plasmática lo que va a hacer es que va a inhibir al cininógeno de alto peso molecular y este a su vez va a generar la producción de bradicinina. Entonces, a través de la encalantide se puede pues inhibir la producción de bradicinina. Se administran 3 inyecciones subcutáneas de 10 miligramos para una dosis total de 30 miligramos y es eficaz tanto para los ataques adultos en niños como en adultos. Su principal problema de seguridad es que se ve asociado con muchos casos de anafilaxia. Y el Icatibant, que se puede administrar pues de manera subcutánea, realmente es bastante tolerado. El 97% de los pacientes no manifiestan más que edemas transitorios en el ciclo de aplicación. Está aprobado en Estados Unidos para mayores de 18 años y en Europa para mayores de 2 años. Sabemos que la bradicinina es un mediador clave y que se une al receptor B2. Entonces el Icatibant es un antagonista pues competitivo selectivo de ese receptor. Es decir, va a tener mayor afinidad al receptor, por lo tanto va a desplazar la bradicinina y por lo tanto puede disminuir la incidencia de edema. También el Icatibant está presente en el sistema de salud, también como descrito como un medicamento huérfano aquí en el país. En cuanto a la profilaxis, hay 2 cursos. Puede ser una profilaxis a largo plazo o a corto plazo. ¿Qué significa una profilaxis a largo plazo? A largo plazo significa que el paciente tiene pues recurrencia de los ataques a pesar de que no tenga control con, con el medicamento para demanda y que además tiene unas características que lo hacen pues ser elegible para una terapia a largo plazo. ¿Cuáles son estos? Disminución de la calidad de vida, más de un ataque al mes, que tenga más de 10 días, ya sea de ausencia escolar o laboral, que tenga inflamación laringea previa o un inicio rápido de los ataques, que curse con dependencia de narcóticos, que tenga o requiera intubaciones previas o la estancia hospitalaria en una unidad de cuidados intensivos o bien un acceso limitado a la atención de salud. Y la terapia a corto plazo nos referimos a aquellos pacientes que se van a ser sometidos ya sea a procedimientos quirúrgicos o dentales, que estos procedimientos por su capacidad de asociarse con mayores ataques, pues los puede predisponer a una elegibilidad a una terapia a corto plazo. Los ataques incluso pueden ocurrir desde horas, 72 horas o bien hasta varios días después del procedimiento. Y para la profilaxis a corto plazo tenemos como tratamiento de primera línea AC1 inhibidor derivado de plasma. La dosis pueden ser desde 20 unidades internacionales por kilo endovenoso de 1 a 12 horas previas. Lo ideal es que se administre 2 horas antes del procedimiento. Si no hay disponibilidad de un inhibidor derivado de plasma, podemos utilizar andrógenos. Principalmente el danazol puede administrarse 5 días antes del procedimiento y bien continuarse 2 a 3 días después del mismo. Lo que hacen los andrógenos es que inducen a las metalopeptidasas que inactivan la bradicinina. Como vimos, la degradación es por metalopeptidasas. Entonces va a aumentar también la producción de inhibidor C1 funcional. La dosis también es por kilo día hasta un máximo de 600 miligramos al día, sobre todo por los efectos adversos que vamos a describir adelante.
Si no hay disponibilidad pues, de estos fármacos, podemos utilizar plasma fresco congelado. La dosis va de 2 unidades en adultos a 10 ml por kilo, en niños de 1 hora a 2 antes del procedimiento. Y en cuanto al ácido tranexámico, pues ese se puede utilizar también 5 días antes del procedimiento y continuarse 2 a 5 días después, y tener en cuenta que los andrógenos y el ácido tranexámico no han demostrado ser eficaces en el tratamiento de los ataques agudos. O sea, aquí estamos hablando propiamente de una profilaxis a corto plazo. En cuanto al ácido tranexámico, lo que va a hacer es que va a reducir la sensibilidad a la extinción de la plasmina, que también en la plasmina pues participa en la producción de bradicinina. En cuanto a la Cativan, el ecalantide, el inhibidor de C1 humano recombinante, ese no se va a recomendar como profilaxis a corto plazo debido a sus vidas medias plasmáticas que son más cortas. Además, a la hora de administrar como profilaxis a corto plazo el danazol, tenemos que asegurarnos que si es una mujer, esta no esté embarazada o no esté lactando, porque pues está contraindicado en estos casos. Y podemos también pues hacer el uso de una prueba de embarazo antes de administrarlo. En cuanto a la profilaxis de largo plazo, los ensayos clínicos controlados han demostrado que tanto un inhibidor derivado de plasma, endovenoso como subcutáneo, se ha utilizado para la profilaxis y va a reducir tanto el número, la duración y la gravedad de los ataques de angioedema. Ensayos más recientes muestran que hay niveles más altos de eficacia con el C1 cuando se administra de vía subcutánea. Sin embargo, faltan más estudios para ver quién responde mejor a una vía que a otra. En cuanto al lanadelumab, que es un anticuerpo monoclonal anticalicrina plasmática que también está humanizado, es inyectable por vía subcutánea. Las dosis pueden ser desde 30 miligramos cada 2 semanas o puede prolongarse cada 4 semanas. Y como vemos en el dibujo, lo que hace pues es inhibir a la calicrina plasmática, lo que provoca que el sinógeno de alto peso molecular no se convierta en bradicinina. En la profilaxis a largo plazo tenemos que los andrógenos y los antifibrinolíticos en realidad no están descritos como primera línea. Sin embargo, estos, si no tenemos a disposición la terapia adecuada, podemos utilizarla como profilaxis a largo plazo, sobre todo si son pacientes que tienen dificultades para obtener esos tratamientos de primera línea. Como veíamos, la dosis óptima del danazol para minimizar los efectos adversos va a ser menos de 200 miligramos al día. ¿Y por qué eso? Porque los andrógenos tienen múltiples efectos en el metabolismo, a nivel hormonal, incluso neuropsiquiátrico. Los andrógenos pueden alterar los niveles de lípidos séricos, pueden aumentar las enzimas hepáticas, pueden cursar con hepatitis, pueden también tener mayor riesgo de presentar adenocarcinomas hepáticos, y se recomienda que al menos si los pacientes están con esa terapia a largo plazo, deben de ser monitorizados tanto sus niveles de presión arterial, un hemograma completo, uroanálisis, alfa-fetoproteínas para evitar o estar descartando que esté desarrollando un adenocarcinoma hepático, e incluso una ecografía hepática anual. Los efectos virilizantes de los andrógenos están descritos en múltiples artículos. Pueden haber irregularidades menstruales, masculinización y el cambio irreversible de la voz, incluso disortismo que puede provocar ciertas dudas en aquellas pacientes, sobre todo de sexo femenino. Los efectos secundarios psicológicos van a incluir irritabilidad emocional, habilidad, comportamientos agresivos e incluso pueden interactuar con varios péptidos. Obviamente van a estar contraindicados en el embarazo y la lactancia, antes de la pubertad y también en pacientes que tengan neoplasias que son dependientes de andrógenos. También se ha demostrado que las progestinas son beneficiosas para el tratamiento profiláctico del angiodema hereditario con niveles normales de C1 inhibidor. Y en los Estados Unidos se utiliza noritendrona a 0.35 miligramos por día, aunque en realidad no hay estándares pues, de su dosificación. También los antifibrinolíticos se pueden utilizar como profilaxis a largo plazo. Tenemos el ácido tranexámico y también el ácido aminocapróico. Hay que tener ciertas consideraciones con el tratamiento. En el caso del lanadelumab, que es el anticuerpo monoclonal que veíamos anteriormente, ese va a tener unos niveles estables en suero hasta 70 días después. Por lo tanto, pues no se recomienda para una profilaxis a corto plazo. Y de manera similar, hay un retraso en alcanzar niveles séricos estables en el caso de ese C1 inhibidor subcutáneo, lo que sugiere que tampoco pues, se puede utilizar a corto plazo. Es lo que veíamos anteriormente de C1 inhibidor recombinante. Y en el caso especial de las embarazadas con angiodema hereditario, no precisan, como veíamos anteriormente, una profilaxis a corto plazo o de rutina para aquellos partos vaginales, porque las complicaciones relacionadas a este procedimiento, bueno, a esto natural, pues no
muestran una evidencia que la recurrencia es baja. Sin embargo, hay ciertos casos en los que se puede considerar antes del parto vaginal el utilizar cierta profilaxis, incluido aquellos antecedentes de angioedema hereditario grave, ataques frecuentes durante el tercer trimestre, o bien antecedentes de edema genital secundario a traumatismo mecánico, sobre todo por el uso de forceps. Entonces, ahí sí podemos recomendar profilaxis a corto plazo. También en el caso de una cesárea, una instrumentación intraparto, y si es posible, pues repetir en la paciente si el parto no se produce dentro de un periodo de tiempo determinado. Y en cuanto a los efectos potenciales que pueden tener en los fetos, los andrógenos, estos pues están contraindicados durante el embarazo, ya que pueden alterar el desarrollo normal del feto, y en el caso de las niñas tiene potencial efecto de hipertrofia del clítoris, fusión de los labios, defecto del seno urogenital, atresia vaginal e incluso genitales ambiguos. Les traje en consideración ciertos casos de angioedema hereditario porque podríamos pensar que nunca vamos a ver ningún paciente como estos, pero sí hay descrito pues en el centro acerca de revisiones de casos que se han presentado en numerosos artículos. Se titula Manifestación atípica de angioedema hereditario. Fue un caso de revisión de la literatura. Era una paciente de 27 años de edad que cursaba con episodios diarios de edema periorbitario en los labios y en las extremidades inferiores. Tenía 7 años de evolución. Como vemos, es un caso atípico porque normalmente los periodos de ataque de angioedema suelen ser durante periodos más prolongados, o pueden estar en los adultos pues con intervalos menos frecuentes de ataques. Sin embargo, a esa paciente se le prescribió andrógenos atenuados como esquema de incremento progresivo y manifestación de evolución torpida sin respuesta favorable. Como vemos, es un caso atípico a diferencia de los ataques intermitentes que se pueden encontrar en literatura de forma clásica. Otros 2 casos fueron descritos como angioedema hereditario, 2 casos en un masculino de 48 años con antecedente de angioedema hereditario en un hermano. Desde la infancia presenta episodios recurrentes de edema facial, de manos y laringio, aproximadamente una vez al mes, que se acompaña de dolor abdominal. Sus síntomas habían sido tratados con corticosteroides, o sea, un mal pues, diagnóstico, hasta que llegó al centro, en el cual se corroboraron los niveles de C4 de 161 con función de C1 inhibidor prácticamente de 0. Paciente había presentado un último evento que comprometió la vía aérea y respondió afortunadamente con plasma fresco congelado. En el caso número 2, era un paciente de 49 años de edad que tenía un hermano y una sobrina con diagnóstico también de angioedema hereditario. A los 34 años presentó un episodio de edema de labios y había evolucionado sin eventos similares, pero en los últimos 3 años había presentado episodios de angioedema y también de tejidos blandos del cuello. Había sido tratada con corticosteroide. Sin embargo, acá sí se le hizo el estudio pues, por laboratorios clínicos con C4 de 2 miligramos por decilitro y C1 inhibidor prácticamente pues, de 3 miligramos por decilitro, súper bajo. Actualmente recibe tratamiento con danazol y ha evolucionado asintomática. A manera de conclusión de esta presentación, tenemos que el conocimiento de la fisiopatología del angioedema hereditario y la clasificación de los fenotipos ha impulsado la investigación tanto de terapias nuevas como dirigidas, como bien veíamos con los anticuerpos monoclonales. Los tratamientos a demanda también han mejorado cada vez más en cuanto a su seguridad y calidad en los pacientes, y los tratamientos profilácticos son efectivos y seguros y pueden brindar incluso una vida normal a los pacientes que tienen esta enfermedad. Con la atención adecuada es posible la generación, de que la próxima generación de pacientes con angioedema hereditario no tenga que experimentar la carga de esta enfermedad que pues, puede ser catastrófica. Y como conclusiones personales, considero que el angioedema hereditario se caracteriza por ataques de edema que pueden ser potencialmente fatales, sobre todo si cursan con edemas laringios, y el diagnóstico rápido y preciso va a ser esencial, ya que los pacientes con angioedema hereditario pues, no van a responder de forma habitual a los fármacos que se pueden prescribir para un angioedema de tipo alérgico. El acceso a la atención especializada y el tratamiento eficaz en los últimos 10 años ha mejorado la calidad de vida y pues ha reducido la tasa de mortalidad en pacientes con angioedema hereditario. Eso es todo por mi parte. Agradezco pues el tiempo que han tomado en esta presentación y les deseo pues muchas felicidades en el Día de las Madres a todas las mamás que están pues acá o de manera virtual.